Muy buenas tardes tengan todos, amigas, amigos de todo el país, compañeros y compañeras antorchistas que nos hacen el favor de su atención cada semana. Bueno, cada semana que publico mi video. Les agradezco mucho su valiosísima atención y deseo que tengan muy buenas tardes. La información en los medios consignó que para celebrar el Día del Maestro este 15 de mayo, el presidente López Obrador, acompañado de algunos de sus principales colaboradores, se reunió en el edificio de la Secretaría de Educación Pública con su titular, Delfina Gómez Álvarez, y con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, profesor Alfonso Cepeda Salas. Al hacer uso de la palabra, el presidente hizo un apretado resumen de su nueva reforma educativa, de la que destacó sobre todo el giro humanista, solidario y fraterno que los nuevos programas y la nueva pedagogía tratarán de insuflar en la mente de niños y jóvenes en sustitución de la ideología neoliberal que dominó en el pasado. En su turno, la secretaria Gómez Álvarez anunció que habrá un incremento al salario de los maestros que se aplicará de manera escalonada, es decir, que no será el mismo para todos, sino que quienes perciben los salarios más bajos recibirán el incremento mayor, mientras que quienes ganen los más altos recibirán el incremento menor de apenas el 1%. Con esto, dijo, se alcanzará un salario promedio de 14,300 pesos para las percepciones magisteriales en general. Anunció además la basificación de 675,571 maestros que hasta hoy han vivido en la zozobra por la inestabilidad de sus empleos. La secretaria de la SEP no se olvidó de subrayar, por supuesto, que estas conquistas sindicales se deben a la generosidad del presidente López Obrador, que comprende y se solidariza con los justos reclamos del magisterio. Finalmente, el secretario general del CENTE echó por delante su sincero reconocimiento al presidente, ya que, dijo, es un líder que nos atiende, que ha hecho suyas nuestras reivindicaciones, que ha escuchado nuestras propuestas. En segundo lugar, reiteró las principales demandas del magisterio que aún esperan solución. Primera, la reforma del sistema de pensiones que sustituya al actual sistema de cuentas individualizadas para cada maestro por el sistema anterior, que consistía en que las cuotas de los maestros iban a una bolsa común, a un fondo colectivo que el Estado completaba en caso necesario para garantizar la pensión de cada profesor. Este cambio, a decir del profesor Cepeda Salas, ya se ha efectuado en otros países, convencidos de los graves inconvenientes del régimen de las cuentas individuales. Segunda demanda, que el monto de las pensiones del magisterio se equiparen a las de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, igualando el número de UMAS en que se calculan ambas, ya que en la actualidad son 25 para los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social y solo 10 para los maestros. Tercera demanda, que se actualice cada año el valor de la UMA de acuerdo con la capacidad adquisitiva del dinero, pues en la actualidad tiene un valor fijo que no refleja el incremento de la inflación anual. El presidente contestó que se llevaba como tarea
estudiar y resolver estas peticiones. En opinión de comentaristas especializados, los beneficios otorgados al magisterio este 15 de mayo representan un avance real para los maestros y en cierta manera pueden calificarse de decisión generosa del gobierno de López Obrador. Esta opinión se basa, en primer lugar, en el alto número de docentes que por fin dejarán de vivir de empleos temporales, de interinatos eventuales que representan una permanente zozobra por la inseguridad de tales empleos. Una grave preocupación que han padecido durante mucho tiempo, algunos por más de 15 años. En segundo lugar, esa opinión subraya que las mejoras salariales anunciadas por la secretaria de la SEP son adicionales al aumento anual de rutina. Por tanto, que sumados ambos llegarán por primera vez al 7.5% de incremento de las percepciones, un porcentaje superior a la pérdida de valor adquisitivo del salario debido a la inflación anual. Por mi parte, creo que el optimismo de estos comentarios está justificado solo desde un punto de vista, el que consiste en comparar las mejoras actuales con las otorgadas en años anteriores, como sus mismos responsables señalan. Sin embargo, es evidente que este único modo de calificarlas no es suficiente para evaluarlas en forma concluyente, que hace falta contrastarlas con otros patrones de referencia para dimensionar mejor su verdadero beneficio, su impacto real en el nivel de bienestar de la familia magisterial. A continuación, cito algunas opiniones sobre esto. Los maestros de México tienen salarios de apenas la mitad de sus contrapartes de Estados Unidos o Canadá, y el número de alumnos que tienen que atender duplica el promedio de los países de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Un maestro de educación infantil a primaria con al menos 15 años de experiencia tiene un sueldo promedio anual en México de $33,906, menos de la mitad de los $71,603 de un docente en Canadá o los $62,102 que gana en Estados Unidos, según datos de la organización, es decir, de la OCDE, aclaro yo, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, aunque superan a los profesores de Israel, Costa Rica, Turquía, Polonia, República Checa, Grecia o Hungría. Es decir, estos últimos países pagan menos que México a sus maestros. El Financiero, 15 de mayo de este año. Es verdad que el puro monto salarial no nos da un retrato completo de la realidad cotidiana y del nivel de vida de un maestro. Hace falta tener en cuenta, por ejemplo, la capacidad adquisitiva del dinero, la cual depende del nivel de precios de los productos de mayor consumo o de consumo obligado por la familia de un profesor, como la canasta alimentaria, ropa, calzado, gas, electricidad, medicinas, gastos educativos o nivel de renta de las viviendas. Hay que tener en cuenta también el tamaño de la familia promedio y la carestía o baratura de la vida en la zona donde el maestro labore. Si tenemos en mente todo esto a la hora de juzgar los beneficios otorgados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vemos con facilidad
que la distancia real en el bienestar de un maestro mexicano comparado con un canadiense o un norteamericano es mucho mayor que la que pone de manifiesto la simple diferencia salarial, que ya es en sí misma realmente abismal, y que por tanto los incrementos actuales siguen siendo muy inferiores a lo que deberían ser. Sigue la misma nota. La proporción de alumnos por maestro y tamaño promedio de la clase, es decir, del grupo, en México, casi duplica los niveles promedio de la OCDE. A nivel primaria es de 24.4 estudiantes y en secundaria de 27.2 en México, cuando el promedio es de 14.5 alumnos para el primer nivel y de 13 alumnos para el segundo. México exhibe las tasas de desescolarización más altas entre todos los países de la OCDE y socios, con más del 25% de los jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria que no están matriculados, dice la OCDE, misma nota del Financiero. No es difícil entender, en primer lugar, que el mayor tamaño de los grupos en nuestras escuelas multiplica notablemente el trabajo de los docentes fuera del aula. Por ejemplo, la preparación de las clases, la elaboración de material didáctico, de material audiovisual, la revisión de tareas y exámenes de los educandos, etcétera, etcétera. Esta sobrecarga de trabajo tiene que afectar por fuerza la calidad de la exposición dentro del aula y por tanto el aprovechamiento de sus alumnos. Si le sumamos además el altísimo porcentaje de jóvenes en edad escolar que no asisten a las aulas por razones diversas, más de la cuarta parte del total, nos daremos cuenta de la verdadera dimensión de las carencias y deficiencias del sistema educativo nacional, lo que no se remedia ni de lejos con los beneficios que anunció la Secretaría de Educación Pública y que acabamos de señalar. Resulta obvio que se necesita un volumen de recursos mucho mayor, así como una reforma educativa planificada por verdaderos especialistas sobre la base de estos problemas reales y no únicamente sobre principios ideológicos abstractos, por muy ciertos y revolucionarios que se les considere. Si no lo hacemos así, los resultados de la pésima educación que se imparte en México solo se hará visible cuando suframos su impacto en la producción y la productividad de nuestra economía. Pero entonces será demasiado tarde para tomar medidas correctivas. Dice otra cita: de acuerdo con el investigador en educación perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México y el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Juan Pérez, los docentes son uno de los grupos de trabajadores peor remunerados en el país, ya que el salario oscila entre 3,000 pesos mensuales y 8,000 pesos mensuales en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, privadas y públicas, así como aquellos que trabajan bajo la modalidad de horas clase. La subsistencia en un país, especialmente una entidad en la que la vivienda es cara, así como la despensa y el pago de servicios, resulta necesario asegurarlos con elementos que eviten afectar la calidad educativa,
así como el ejercicio docente. Al respecto, añado yo, detalló que la mayor parte de los maestros que trabajan por horas clases no cuentan con un seguro social que les brinde atención médica, así como prestaciones básicas para su desarrollo profesional y personal. Por otra parte, dijo, las presiones para el desarrollo de estrategias pedagógicas aumentaron desde el inicio de la pandemia, ya que el cambio radical del uso de las tecnologías fue motivo de alteraciones en la práctica docente, al igual que propició enfermedades en la espalda, las rodillas y la vista, al igual que fue la causa del desarrollo de enfermedades psicológicas como la depresión, la ansiedad y el estrés. Milenio, 10 de mayo. Añado por mi parte que de acuerdo con información propia, los maestros mejor pagados en el régimen de horas clase ganan unos 300 pesos por hora y los peor remunerados poco más de 100 pesos por hora clase. Por eso tienen que andar a la casa de más horas para completar sus ingresos. Y esto merma también el tiempo que pueden dedicar a la preparación de su clase o de sus clases cuando imparten más de una materia. No es necesario negar el valor de las mejoras otorgadas al magisterio por el gobierno de López Obrador para hacer ver el inexplicable silencio de los asistentes al acto oficial en la SEP sobre los problemas reseñados en las columnas que acabo de citar. Basta oír sus discursos para comprobar que ninguno de ellos los mencionó ni siquiera por error. Y no pudo, por tanto, proponer soluciones, aunque solo fuera a nivel tentativo. El presidente se limitó a hacer propaganda a su reforma educativa sin tocar ni por descuido la cuestión de los recursos materiales y humanos que requerirá su instrumentación, ni qué nuevas exigencias y reacondicionamientos profesionales exigirá a los profesores, ni cómo piensa ayudarlos a responder a este nuevo reto cuando todavía no acaban de salir del que les impuso la COVID-19. Por su parte, la secretaria de Educación se conformó con hablar de promedios y cifras agregadas para poner mejor de relieve los beneficios concedidos por el gobierno, sin descender a los detalles de la situación salarial de los maestros en todos sus niveles y modalidades. Tampoco se acordó de sus problemas de salud mental y física, ocasionados por los extraordinarios esfuerzos a que los sometió la pandemia y la educación a distancia, o de la saturación de los grupos, o del estado material de los planteles educativos. Da la impresión de que para ella todo esto es peccata minuta. Finalmente, tampoco el secretario general del CENTE se refirió a estas cuestiones. Sí se mostró diligente en agradecer al presidente su generosidad, su comprensión y su solidaridad con los maestros, y en reformular las peticiones que considera importantes para sus compañeros, pero nada más. ¿Y qué pasa con la salud, la vivienda, el alto costo de los servicios y la seguridad social de muchos de ellos? ¿Y qué opina el magisterio y sus líderes sobre los contenidos y la orientación general de la reforma educativa de López Obrador y del impacto que tendrá sobre el futuro de la niñez y la juventud? Fue paradójico que la secretaria Delfina Gómez afirmara que las mejoras que anunció
como producto de la generosidad del presidente, son conquistas sindicales. Y también que el presidente haya dicho sentirse complacido por la mejora democrática del CENTE en un evento que demostraba precisamente lo contrario. El mismo servilismo y los mismos desmedidos elogios al presidente, tal como ocurría en los eventos organizados por el viejo charrismo sindical. Y esta es precisamente la mayor carencia del magisterio mexicano y de toda la clase trabajadora del país. La ausencia de democracia verdadera en sus organizaciones gremiales, del derecho a disentir libremente de las políticas oficiales y de la actividad de sus líderes, de una puntual rendición de cuentas sobre las cuotas de los agremiados, de una verdadera participación de estos en la vida de sus organizaciones y en la toma de las decisiones más importantes que afectan su vida y su trabajo. Tampoco hay nuevas centrales obreras democráticas nacidas de la iniciativa y la libre voluntad de los trabajadores, ni verdadero derecho a la libre formación de sindicatos. Solo las mismas maniobras de control oficial a través de charros curtidos en el arte de manipular y engañar a las bases obreras y trabajadoras. Una mejora suficiente de los salarios, del nivel de vida de las familias trabajadoras y una revolución educativa de verdad, correctamente orientada, científica e ideológicamente, solo será posible con un sindicalismo libre y combativo. La liberación y el bienestar de los obreros es tarea de los obreros mismos. Esa es la asignatura pendiente para los maestros de México. Muchas gracias.